invitarles a que nos incorporemos con la palabra del Señor y hemos estado reflexionando en estas últimas semanas acerca de un tema que es en realidad determinante para nuestra vida, como todos los temas de la palabra de Dios. Pero este tiene una especial significancia porque habla precisamente de lo que nosotros hablamos, del poder de nuestras palabras. No como una cuestión mágica ni una cuestión de querer, sino simplemente como una cosa de siembra y cosecha. Entonces, inicialmente nos conectamos con la cita del apóstol Santiago, que vale que partamos por ahí leyendo esta palabra del apóstol Santiago. Por favor, si podemos ir a Santiago capítulo 3, y ahí hay los 12 primeros versículos de esta carta. Son tremendos. Póngase casco, porque aquí el apóstol nos da duro. Pero es bueno, pues siempre cuando la palabra de Dios nos corrige, que ese es el sentido, nos corrige para bien. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leerla en este espíritu para que tomemos atención. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Gracias, Señor. Entonces usted lo tiene ahí, vaya leyendo conmigo, yo le leo en voz alta y usted lo lee en su corazón. ¿Qué le parece? ¿Estamos? Partimos. Dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, no seas sabio en su propia opinión, en otras palabras. Porque todos, escuche, todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiere el que las gobierna. Va el que la gobierna. Así también la lengua es un muy pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua, damas y caballeros, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así que la lengua es entre nuestros miembros algo que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre o mujer, ningún ser humano puede domar la lengua. ¿Qué es esta lengua? Un mal sin freno, dice el apóstol, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, porque son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué le parece? Nos dio duro el apóstol ahí. Pero vale que reflexionemos acerca de esto, porque hay poder en las palabras que nosotros decimos. ¿Sí? La cosa es que Dios, que es Dios de palabras, nos ha dado palabra para que seamos bendecidos. ¿Lo cree usted conmigo? ¿Qué le parece si oramos al Señor ahora juntos y le decimos: Padre, habla a nuestro corazón para que podamos darnos cuenta a tiempo
¿sí? No vaya a ser que estemos por allí sembrando como locos en la vida palabras que no producen vida, y luego esas mismas palabras que sembramos las cosechamos con historias tristes, con historias que desarman nuestras felicidades, porque nosotros mismos las provocamos. El Señor está aquí para ayudarnos, ¿verdad? Inclina tu rostro un segundo, por favor. Padre, en esta hora te damos gracias, porque tu palabra es verdad. Y tu palabra es eficaz, grandiosa, poderosa, para cambiar nuestra vida, para volvernos, Señor, al camino correcto. Y esta es la actitud con que venimos delante de ti en este momento, todos juntos, Señor, como una familia delante de ti, con el deseo que tú nos concedas de tu espíritu, Señor. Ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo que puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, saber a qué tú nos llamaste y podamos, Señor, atender a las palabras de tu boca, para que esas palabras tuyas las pongamos en nuestra boca y nos den el resultado que te dan a ti, oh Dios de toda verdad y de toda vida. Así que, Padre, nos sujetamos a tu presencia, nos rendimos a ti y proclamamos tu bendición en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si todos juntos decimos amén? Gracias, Señor, que es el sello de nuestra oración. No es cambio y fuera, por si acaso. Usted, el amén dice, así sea, Dios. Gracias, Señor. Entonces, escucha estas dos citas, estas otras dos citas que yo extraje del libro de Proverbios. Por favor, la Génesis, póngame Proverbios capítulo 11, verso 11, el 11:11, y después el 12:14. Primero el 11:12. Mira, escucha, vamos a hablar de esto en esta mañana particularmente. Dice, ¿lo tenemos? Ahí está, el 11:11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Ojo. El 12:14 es más determinante aún. 12:14 dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca, ¿sí? Y le será pagado según la obra de sus manos. Pero el fruto de su boca es lo que determina el bien para nosotros, ¿sí o no? Entonces, y en esta verdad, hemos estado reflexionando acerca de estas últimas semanas, como les decía al principio, y para entender que nosotros debemos vivir en la consecuencia de nuestra boca, pero en la buena consecuencia de nuestra boca. Corregir a tiempo, una palabra que nos ayude a pensar mejor las cosas, para que no seamos personas que actúan irracionalmente, o sea, personas que no piensan, sino simples personas que se dejan llevar por sus emociones, que es lo típico de esta generación. Pero si nosotros somos capaces de poner un freno a esta devastadora sociedad en la cual estamos, y nosotros tomamos las actitudes correctas, sin duda que influiremos. ¿Cuántos creen eso? Sin duda, porque nuestras palabras tienen poder, poder de Dios. Entonces, por eso es que decidimos meternos con esta palabra y decir que ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada a la vez. Tenemos que ser personas que se determinan, que tienen una elección correcta, que tienen una elección. Nosotros en Cristo Jesús podemos tener elecciones, ¿sí? Podemos elegir, en Cristo Jesús podemos elegir, porque tenemos vida. El ser humano común y corriente está frito, dice que tiene libre albedrío, pero no es cierto. Lo reafirmamos hace unas semanas atrás,
haciendo mención de los últimos descubrimientos de la neurociencia. Y la neurociencia dice que el ser humano tiene libre albedrío. ¡La huincha! No, porque el ser humano no decide en virtud de su voluntad, sino decide en virtud de su subconsciente, de lo que tiene adentro, es decir, de su propia naturaleza. Y la naturaleza del hombre en este mundo es una naturaleza de pecado. Por eso el Señor en su misericordia interviene, ¿sí o no? Y cambia nuestra manera y nos da una nueva forma de pensar y de hablar. Entonces, no puede proceder. Nosotros tenemos que ser capaces de resolver y decidir qué es lo que vamos a hablar. Por esto es que nos involucramos con esta palabra del Señor todas estas semanas, entendiendo que tenemos que ser capaces de, valga la redundancia, entender a tiempo, mis amados, entender a tiempo. ¿Qué vamos a hablar de Dios? Lo dijimos primero. Está en YouTube, por si acaso, los mensajes para que usted los escuche otra vez. ¿Qué vamos a hablar de Dios? Con respecto a la vida en general, con respecto a la fe que Él nos da, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hablar acerca de nosotros mismos? Y hoy día nos vamos a involucrar con esta última parte. ¿Qué vamos a hablar de los demás? ¿Qué vamos a hablar de los demás? Y ahí estamos complicados. Es fácil tener palabras para Dios, porque Dios es grande y es maravilloso, ¿verdad que sí? Incluso es fácil, cuando ya estamos en Cristo, hablar de nosotros mismos, porque Cristo compró para nosotros una estima adecuada, que nos lleva encima solamente y no debajo, que nos hace superar las adversidades, los complejos y todas esas cosas de la vida. Pero cuando tenemos que hablar de los demás, afírmate, Casimiro, porque ahí se nos complica la cosa, porque ahí es donde nos enredamos. Entonces es bueno que nos detengamos aquí y analicemos esto, porque hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar, entre muchas que podemos hablar del tema muchos días, mucho rato acerca de esto. Déjeme hablarle, como es típico mío, de tres cosas. Primero, ¿no es cierto?, que lo que nosotros hablamos de los demás, en primer lugar, lo que nosotros hablamos de los demás, determina, escuche, según la Biblia, que es la palabra de Dios eterna e infalible. Amén. Lo que nosotros hablamos de los demás determina la bendición o la maldición con la cual nosotros desarrollamos nuestra vida. Claro que sí, pues la Biblia lo dice. Lo que nosotros hablamos de los demás va a determinar si andas en bendición o en maldición, como lo leíamos en su contexto hace un momento. Cuando Dios llamó a su pueblo en la Biblia, vemos que les hizo pasar a través de una situación milagrosa hacia la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Y cuando los puso allí en la tierra prometida, les dio mandamientos. Y les dijo lo siguiente, por favor, ponme Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, ¿eh? Eso es, capítulo 11. Verso 8, por favor. Escucha, dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Amén. Guarden mis mandamientos. Ponme el verso 26 para que avancemos en este relato, porque ahí Dios dice algo determinante. ¿Qué dice? He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
¿Qué pongo delante de vosotros? La bendición y la maldición. No o la maldición, sino que y la maldición. Porque en este mundo cruel, estas dos cosas caminan juntas por causa de esta lengüita que tenemos nosotros. ¿Sí? Bien decir o mal decir. ¿Lo está entendiendo ahora? Entonces tenemos que definitivamente en esto mismo entender, mis amados en el Señor, que la vida no puede, de hecho no lo es así, no puede desarrollarse como a cada uno le parezca. Nadie puede hacer lo que quiere en este mundo, por mucho que sueñe y por mucho que se lo proponga. Eso es una fantasía que obedece, dice la Escritura, a la naturaleza de desobediencia que todos llevamos por dentro por causa del pecado original, ¿verdad? Eso es una fantasía, que yo puedo hacer lo que quiera, que puedo hablar lo que quiera, que yo puedo juntarme con quien quiera. Parece que sí, pero eso va a traer una consecuencia a tu vida. Y nosotros tenemos que ser inteligentes para eso. Dios dio mandamientos al hombre, ¿verdad? Dios dio mandamientos. Y estos mandamientos definen definidamente cómo nosotros tenemos que desarrollarnos y desenvolvernos en este mundo. Y tienen que ver con dos cosas esenciales de nuestra vida. Primero, cómo nos relacionamos con Dios. Y en segundo lugar, cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, cuando Dios nos habla de mandamientos, nos habla de sentido de vida, de sentido común que tiene que estar en nosotros, del sentido apropiado para vivir. Primero, en una relación con Dios, quien es tu creador, y en una relación adecuada con tu prójimo. Esta es la cosa de los mandamientos, este es el sentido de los mandamientos. Dios no nos dio mandamientos para complicarnos la vida, ¿de acuerdo? Nos dio un mandamiento para que hubiese en nuestra conciencia un sentido definido de cómo yo tengo que vivir y por lo tanto cómo tengo que hablar. Por esto es que decimos que lo que hablamos de los demás determina el nivel de la bendición o la maldición con el cual nos desarrollamos. Lo que hablamos de los demás. Proverbios 11:11, que lo leíamos recién, dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Y de hecho es así, pues lo vemos cada día en las noticias. La gente ya no sabe qué hacer. Hoy día estamos inmersos en una sociedad no solamente que se corrompe cada vez más, sino que está más complicada para vivir, porque la maldad se está empoderando de nuestro sistema social, ¿verdad que sí? Y no sabemos cómo pararlo. ¿Y producto de qué? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Una palabra maldicha de nuestra boca, que empezó a desarrollarse. Palabras que nosotros nos permitimos decir con respecto a todos y van contagiando su maldad por uno y otro lado. Entonces, hoy por hoy, nos hemos acostumbrado a hablar sin freno. Nada que pare lo que decimos, porque estamos acostumbrados a decir lo que se nos plazca, porque creemos que con eso podemos desahogarnos. Bendición y maldición salen de nuestra boca sin pensar en sus consecuencias. Entonces, la opinión, que es un hecho maravilloso de todo ser humano que se desarrolla, qué precioso que cada uno tenga una opinión, algo que decir, ¿verdad? Pero la opinión se ha convertido en un instrumento de bien y de mal, debiendo ser únicamente un instrumento de bien, porque nuestra opinión es una palabra, es una semilla. Entonces, lo complicado es que no hay diferencia entre el bien y el mal que hablamos, porque está tan entremezclado en desde nuestro inconsciente, que actuamos
así pues, inconscientemente, sin medir las consecuencias de lo que decimos. Hoy la esencia de la vida es la expresión sin freno. El ser humano busca desarrollarse en toda, entre comillas, su libertad de expresión, de manera que nadie le ponga freno y permita la vida de tal manera que no haya represión. De hecho, se desarrolló por mucho tiempo en la psicología evitar el mecanismo de represión que en el fondo atiende a un mecanismo propio del ser humano para protegerse de todo lo que tiene en sí mismo, pero lo conducimos de tal manera que para evitar este mecanismo de represión, ¿yo qué tengo que hacer? Dile tal cual las cuestiones al otro, no importa la cosa que tú te desahogues, ¿sí o no? Y que no te quede nada, porque esa represión que tienes adentro te va a dañar y te va a fregar la historia. Y así crecemos en medio de una sociedad que se daña unos a otros. Pero mira lo que el término propio de represión significa, me llama la atención. Escucha bien. A esto que no queremos tener, represión, algo que reprima, que esté pronto, significa lo siguiente según el diccionario: represión. No nos gusta, señores, dijimos por ahí. Moderación o freno de los impulsos o sentimientos considerados inconvenientes que se impone a sí mismo una persona. O sea, ¿qué es la represión? Esa capacidad de imponerse a sí mismo el freno y la moderación de aquellos impulsos, de estos sentimientos que de repente dejan la escoba. ¿Sí o no? ¿No se le ha arrancado el caballo a ese? Y dice disparates. A veces esas cosas que decimos sin pensar, sin que no las quería decir, y las dije, causan daño por décadas. ¿Sí o no? Pueden arruinar familias enteras y sociedades enteras, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces, si bien no nos podemos convertir en personas reprimidas que viven ahí sin ningún sentido de libertad, porque Cristo nos ha venido a hacer libres. Pero Cristo dijo: conoceréis primero la verdad y la verdad os hará libre. Resulta que la verdad no es otra cosa que un sistema de represión. Porque la verdad es lo que va a moderar tus pensamientos. La verdad es lo que te va a decir la verdad de las cosas. ¿Sí o no? El camino correcto va a definir las palabras adecuadas que tú tienes que desarrollar en tu vida. Por eso Jesús nos dice, escuchen, ¿qué nos dice Jesús con respecto al hablar? Dice: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso lo dijo en el Sermón del Monte, la ley del Nuevo Testamento. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo se ve con esa? Pónele freno a tu lengua. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que lo que tú hablas de los demás va a determinar si vives en la bendición o en la maldición. Ambas cosas. Irremediablemente. Nadie lo puede detener. Ambas cosas producen un efecto. ¿Sí? Un efecto por sí solo. La bendición tiene su efecto y la maldición tiene su efecto. Y esos efectos, como todos los efectos, tienen su origen. ¿Y cuál es el origen
en nuestra vida de la bendición y la maldición. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde vienen? De nuestra boca. ¿Sí o no? Entonces lo que tú hablas va al final y al cabo a determinar el estilo de vida que tú vas a llevar. Las consecuencias que tú vas a causar por las cosas que tú dices. ¿Sí, amados? Entonces, cuando te preguntas ¿por qué amar a mis enemigos y hablar bien de ellos? Porque nosotros pertenecemos a la bendición. Y la forma en que enfrentamos las circunstancias adversas, las molestias, las inconveniencias de la vida, no es maldiciendo al otro, no es declarando y pensando cosas malas, sino hablando el bien. ¿Sí o no? Hace un poquito rato atrás, una semana, yo me vi confrontado de lleno a esa situación y aquí te las vengo a ver cómo te desarrolláis con eso, porque estaba frente a una persona que definitivamente me inspira maldición. Me dan ganas de agarrarlo a palo y decirle cosas porque ha hecho cosas malas. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos guía por palabras de bien. Entonces yo tenía que reaccionar frente a esa situación que me ofendía, que me pintaba todo un cuadro terrible en relación con la familia y toda la cosa. ¿Y qué voy a decir? Dios, bendigo, hablo bien, declaro tu obra, declaro tu misericordia. Bendigo a esta persona, que le vaya bien, papá. Amén. Afírmate, Casimiro. Hay que aferrarse al caballo de Dios para que podamos conquistar. Entonces, lo que primero queremos decir es que lo que tú hablas, amado, va a determinar si andas en bendición o maldición. ¿La agarró esa? Entonces tómela con todo su corazón y prepárate. Segundo, lo que tú hablas de los demás va a abrir o cerrar las puertas de tu corazón en cuanto a las relaciones. Claro que sí. Lo que tú hables de los demás va a abrir o cerrar puertas. Permitir o no permitir que sucedan cosas buenas o malas. ¿Por qué? Porque estamos hechos para relacionarnos con los demás, ¿verdad que sí? Nadie puede vivir solo, y el que vive solo no la pasa bien y queda solo. Lo queramos o no, lo sepamos o no, el prójimo existe. ¿Sí o no? El prójimo existe. Y el bien de tu vida, escucha, el bien de tu vida depende de cómo te relacionas con ese prójimo. Así que estamos fritos. Tenemos que aprender a relacionarnos adecuadamente. Tenemos que aprender a tener las palabras adecuadas para tratar. Tenemos que aprender a ponerle freno a los impulsos que tenemos metidos aquí adentro. Por esto es que decimos que lo que hablas de los demás abre o cierra puertas en tu corazón en cuanto a las relaciones. Porque tú por dentro puedes estar súper cerrado a las relaciones. Y eso impide que tú tengas, por ejemplo, sinceridad. ¿Has escuchado esa palabra? Bonita, ¿o no? Tal cual, como dice la canción. Ser gente sincera. O sea, gente que no tiene caretas. No para tener la libertad. Yo no tengo careta delante tuyo, así que te las tiro todas. Eso no es sinceridad. Eso es estupidez. ¿Sí o no? Porque no es capaz de refrenar su lengua para hablar el bien. Pero esa virtud de la sinceridad te permite ser el mismo con cualquiera. Y no hay cosa más extraordinaria que yo pueda ser el mismo en cualquier escenario y con cualquier persona. ¿Verdad que sí? Eso hace el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos,
lo que determina que se abra o no nuestro corazón a las relaciones, ¿verdad?, tiene que ver con lo que yo hablo de los demás. Y es por esto que la palabra nos dice, y aquí pongamos otro texto que a mí me encanta mucho, tenemos que necesariamente citar al apóstol Juan aquí, primera carta de Juan, capítulo 4, cuando hablamos del amor. El amor, la cosa determinante. Ustedes lo van a leer en la versión Reina Valera, yo se los voy a leer en otra, en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien. ¿Les dije la cita? No, pues capítulo 4, dos versículos allí nomás, 16 al 18, para que captemos el mensaje. Mira, escucha atentamente. Dice, se los leo en esta versión. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. ¿Lo sabe usted? Yo sé cuánto me ama Dios. Qué maravilloso. Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. ¿La puso ahí? Está al otro lado. No hay cosa más linda que vivir confiados en el amor de Dios. Dios es amor. Y todos los que viven en amor, viven en Dios y Dios vive en ellos. Ahí ya los todos ya no somos tan todos. Porque hay que hacer una evaluación un poco más estricta, ¿verdad? O sea, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Tú crees en Dios? ¿Cómo vives? ¿Vives en amor? ¡Újale! ¿Ah? Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. ¿Sí o no? Si tú vives en Dios, tu amor crece ¿hasta cuándo? O sea, tus días van a ser de mejor a mejor. Todo te va a ayudar a bien. Gracias, Señor. Por lo tanto, dice el apóstol, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como Jesús mismo vivió en este mundo. ¡Újale! Ahí se nos complicó más la cosa. En esa clase de amor, que es el amor de Dios, dice, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor. Si tenemos miedo, es por el temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Captó? ¿Dónde está la raíz del tema? En esta palabra que hoy día estamos manejando tanto en nuestra sociedad. Prejuicio. ¿Lo escuchó? Prejuicio. El prejuicio. Ese es el grave problema que nosotros tenemos metido en lo más profundo de nuestro ser, y según, damas y caballeros, la neurociencia. El pastor está rayado con la cuestión de la neurociencia, porque es extraordinario lo que se ha ido descubriendo. Gracias, Señor, por eso. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que el temor no es otra cosa que el reflejo de nuestro subconsciente. Ese es el temor. Temor está amparado, es un reflejo de lo profundo de nuestro ser, de la cámara más escondida de nuestro ser, antes del inconsciente, antes de las determinaciones que van a regir nuestro sistema de conciencia, está nuestro subconsciente. Y en el subconsciente, damas y caballeros, están todas esas cosas indescriptibles que nos hacen reaccionar. Entonces el temor es el reflejo del subconsciente. Y está comprobado científicamente que enterrados en nuestro subconsciente nosotros albergamos, ¿sabe qué? Prejuicios. Prejuicios. No, yo no tengo ningún prejuicio. Diga conmigo, la wincha. Todos tenemos prejuicios metidos aquí adentro.
Prejuicios que al trasladarse al nivel de la conciencia, nosotros decimos, pero de ninguna manera, ¿cómo se te ocurre que yo voy a pensar esto? Que yo voy a discriminar entre una persona y otra. ¿Cómo se te ocurre? Si yo soy de Dios y amo a Dios, decimos todos. Resulta que en este subconsciente nosotros albergamos valores escondidos. Y esos valores que están escondidos están determinados por nuestro contexto social. ¿Sí? La sociedad donde tú creciste y creció contigo te hizo crecer con sus prejuicios. Además de los que se te fueron incorporando por el trato propio de la vida. ¿Qué? Si el trato de tu vida, como a la mayoría nos ha pasado, no fue el más adecuado, no tuviste el nivel de afecto que deberías tener perfecto para que fueras una persona segura de ti misma y con valores propios extraordinarios y todo lo demás. Pero resulta que la mayoría crecimos, como decía mi abuelo, chanfleados. ¿Sí o no? Todos tenemos temores, trancas, complejos, que hablábamos de la semana de los complejos. Queremos hacer algo que no podemos hacerlo al final. Entonces, estos valores ocultos profundamente, están determinados por nuestro contexto social. Y lo más complicado y peligroso de esto es que nosotros actuamos según estos prejuicios, porque son de nuestro subconsciente, o sea, vienen de más atrás, o sea, están por encima de la voluntad, están por encima de la voluntad. Resulta que tú quieres, pero hay algo dentro de ti que te dice no puedes. ¿Sí o no? Estamos todos calladitos, porque a todos nos llega. Entonces tenemos que estar atentos, porque estamos diciendo que lo que yo hablo de los demás, que va a determinar en mi vida las puertas que se abren o se cierran en mi corazón, para que yo pueda juzgar a los demás con el amor de Dios y no con mis propias ideas. ¿Me entiende? Entonces, lo que nosotros tenemos principalmente en nuestra vida natural es temor metido aquí adentro. Y este temor, que se convierte en prejuicio, nos hace vivir a la defensiva con el otro. Y prejuzgamos las situaciones, ¿o no? Todo el tiempo nos pasa. Y ese prejuicio está determinado por el contexto social en donde nosotros nos desarrollamos. Por eso es que el apóstol Juan, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, nos dice en la palabra que si somos capaces de morir al temor, porque nacemos en Dios. ¿Cuántos han nacido en Dios? Yo tengo nueva vida en Cristo Jesús. Eso significa que yo di mi vida al Señor para que el Señor la transforme como Él quiera. Ya no voy a vivir con Dios a mi manera, voy a vivir a la manera de Dios. ¿Sí o no? Voy a recibir del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a guiar mi vida, y eso va a hacer que yo viva en amor. Y si vivo en amor, voy a vivir sin prejuicio. Y si vivo sin prejuicio, voy a vivir en la verdadera libertad para aceptar a los demás tal cual son. ¿Cuántos creen? Y no tengo temor del otro. Gracias, Señor. Entonces yo voy a desarrollar un estilo de vida que me va a dar una verdadera protección, la protección de mis propios prejuicios, para que yo pueda responder al otro en paz, en bondad, en misericordia. ¿Qué son los valores sustanciales de la vida? ¿Le interesa eso? Crea en Cristo Jesús, entrega su vida a Él, dedíquese a vivir en el amor de Dios. Dice que el que vive en el amor de Dios, vive en la naturaleza de Dios, y Dios es todopoderoso.
permanece para siempre, ¿qué te va a pasar a ti? Siempre vas a estar arriba. Aunque el mundo se te venga encima, tú vives en la libertad de los hijos de Dios, que no vas a juzgar a nadie. Es más, no vas a prejuzgar a nadie. Por eso es que cuando vivimos en el Señor, nuestro corazón, en el desarrollo de la vida en Cristo, se va perfeccionando en el amor, y eso va abriendo las puertas de nuestro corazón. Y nosotros empezamos a aceptar a las personas como son. ¿Sí? Y no las juzgamos previamente. Eso se llama prejuicio. No tengo una calificación personal que viene desde mí atrás. Lo someto a Cristo. Y como eso obviamente está dentro de mí, se va a manifestar, yo tengo un arma más poderosa. Sujeto mi vida a Cristo. La clavo en la cruz y vivo en Él, por Él y para Él. ¿Cuántos lo creen? Termino con esto. Primero, entonces, lo que tú hablas de los demás va a determinar tu bendición o tu maldición, los resultados de tu vida. Segundo, lo que tú hablas de los demás va a abrir o cerrar puertas. Dios quiere que tú seas una persona de puertas abiertas a los demás, porque tú te debes a todos, porque para eso estás en este mundo, para hacer bendición para todo el mundo. ¿Sí, iglesia? Y por último, lo que yo hablo de los demás, otra vez va a determinar, y en este caso va a determinar, metafóricamente hablando, el agua que va a brotar de nuestra vida y por ende los resultados que haya en nuestra vida. ¿Qué agua está brotando de tu boca? Eso que lo determina, no la suerte que tiene. Ojo, no si Dios te bendice o no te bendice. Eso está determinado, que fluye de tu boca. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice que lo primero que tiene que fluir de nuestra boca para que realmente estemos bendecidos, dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿De acuerdo? Tu boca, el poder de hablar algo, y al hablar algo estoy motivado por ese algo de mi corazón, con una pasión directa, y eso me hace salvo, siempre salvo. Me gusta decirlo así, aunque algunos lo malentienden, pero el Señor me salvó una sola vez y para siempre. ¿A usted cómo le pasó? ¿Sí? Por eso es que vivo consecuentemente. Mira lo que dijo Jesús, Juan capítulo 15, verso 16, famoso texto, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. Naca la pirinaca, digo yo. No es cuestión de ustedes. No es que usted tiene que tomar una decisión por el Señor. Usted no toma ninguna decisión por el Señor, porque cuando usted se decidió por Cristo, vino una palabra de predicación. Esa palabra de predicación que creó Dios, ¿sí o no? Porque es de Dios el mensaje de salvación. Esa palabra llegó a tus oídos y produjo una motivación en el centro de tu subconsciente. Tu subconsciente es el que toma las decisiones, no tu voluntad. Y eso gatilló que tú amaras a Dios, que tú creyeras en Él, que tú lo empezaras a buscar. ¿Me hago entender? Entonces Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé en mi nombre. Amén. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Mira qué privilegio, mira qué prerrogativa. ¿Por qué? Porque resulta que tú eres una persona que está en este mundo. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Cuál es mi fruto? Lo que yo hablo. En primer lugar, lo que yo hablo.
Entonces la pregunta aquí, ¿qué fruto están dando nuestras palabras? ¿Qué fruto? Entonces, entremos a picar más profundamente, como dijo el gaffiter. ¿Sí o no? Hay que picar, hay que entrar a picar. Cuando dice eso, todos nos volvemos locos. Y eso está diciéndonos el Señor. Entremos profundamente. ¿Cuáles son los resultados de tu vida? ¿Cuál es el resultado en tu relación de matrimonio? En tu relación con tus hijos, en tu relación con tu medio más cercano de ahí, tus compañeros de oficina o de colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Es que soy un infeliz, Señor, porque todo el mundo no me entiende, decimos nosotros. ¿Qué estamos hablando con los demás? Y más aún, ¿qué estamos hablando de los demás? ¿Sí o no? Porque con los demás podemos hablar una cosa, pero de los demás podemos decir otra. ¿Sí o no? Y ese es un problema que tenemos, sobre todo aquí en el Chilito lindo. Campeones para hablar por debajo. ¿Sí o no? Bueno, pa'l pelambre. Suena chistoso, pero es dramático, porque es lo que impide que nosotros demos el fruto que corresponde. En otras palabras, de acuerdo a lo que estamos diciendo, ¿qué agua está brotando de tu manantial, que es tu boca? ¿Qué agua brota? Eso es lo que va a construir relaciones estables. Eso es lo que te va a dar prosperidad. Eso es lo que te va a dar seguridad. Eso es lo que te va a ayudar a vencer todos tus traumas del pasado. ¿Cuántos lo creen? Hay que abocarse a eso. Porque si entendemos, y más vale que lo entendamos más temprano que tarde, que somos un canal de bendición y de vida eterna, ¿sí o no? Tenemos que entenderlo. Nosotros somos el canal de Dios. Oramos para que la tierra nuestra se sane, ¿sí o no? Clamamos al Señor, hacemos ayuno incluso. Eso es cuando ya estamos supra espirituales, porque el que, etcétera. ¿Verdad? Si ya logramos decirle al cuerpo, no vaya a comer, menos esa empanada rica que hace la Martita, por ejemplo. Te restringes para buscar del Señor a favor de la tierra. Oramos por eso y clamamos al Señor. ¿Y por qué no pasa nada? Pero no nos preguntamos qué estamos hablando. ¿Qué hablamos del presidente o de la expresidente? ¿Qué hablamos del mundo en general? ¿Qué hablamos del vecino? Para no entrar en la casa, porque ahí tenemos la tendalá a veces, ¿no es cierto? El silencio otorga. Y nos hace bien, porque tenemos que, hermanos míos y amados en el Señor, tenemos que tener un cambio de vida en esto. Porque Dios ha puesto palabras en nuestra boca que son poderosas. Dice la palabra, todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Saben lo que significa desde su raíz atar y desatar? Significa permitir o prohibir. ¿Cuántos quieren que la maldad en esta sociedad en la cual nos estamos desarrollando, en este Chilito bien, se acabe la cuestión? Esta cuestión de la delincuencia, que ya parece que nadie la puede parar. ¿Usted quiere que se acabe o no? ¿Cuántos quieren que se acabe la delincuencia? Nosotros tenemos el poder de pararlo. Pero antes, parte por lo que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Qué estamos hablando nosotros de nuestros líderes? ¿Qué estamos hablando nosotros de los que viven con nosotros? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a determinar. Por eso, más vale, como Dios le dijo, nos dice la palabra ahí en Job 22, 28, me encanta, determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme. Amén.
entonces nacerá tu luz. Tú y yo tenemos que hacer caso a esta palabra y determinar poner en nuestra boca palabras de bien y no de mal. ¿Sí o no? Cuando usted tenga complicación con alguien, concretamente, cuando usted está complicado con alguien, sea el más cercano a ti y está complicado con esa persona, lo primero que tiene que hacer es poner un candado en su boca para que eso que te hace pensar mal, eso que te impulsa a decir algo incorrecto, tenga un freno. Amén. Tienes que reprimirlo para que surjan de allí las razones y las palabras. Entonces resulta que usted se siente amedrentado por el otro porque el otro te ofende continuamente. Llévale tu caso al papá con palabras de bendición. Bendecid a los que os maldicen. ¿Sí o no? Y se va a soltar el poder de Dios sobre tu familia. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces, hoy día yo te llamo porque Dios quiere derramar sobre ti. Escucha bien, porque aquí terminamos. Dios quiere derramar sobre cada uno, sin acepción de persona. No importa cuánto estás creyendo o no, no importa. No importa si te portaste bien o te portaste mal. Eso no tiene ninguna importancia en estos momentos delante del Señor. Porque Dios no busca tu conducta, Dios busca tu corazón. Y Él quiere derramar sobre ti un bálsamo de sanidad para que tú bebas de Él por fe y tu boca se sane. ¿Sí? Y todos comencemos a tener un solo lenguaje. Como hubo en un tiempo cuando construyeron la Torre de Babel, ¿se acuerdan? El único problema, perdonando la expresión tan chilena, que los giles, en lugar de aprovechar ese ámbito de unidad en la que estaban, poderoso que les hizo construir eso, una sola lengua, un solo sentir, querían ser como Dios. En lugar de usar eso. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Si tú tomas esto en tu corazón, Dios va a traer sanidad a tu boca. ¿Lo cree conmigo? Póngase en pie, por favor. Cierra tus ojos por un momento. Hazme caso. Solo confía. Confía en que Dios te ama. Te ama tanto que no tiene problema ya contigo. Como te dije antes, no importa cómo estás creyendo. Si estás creyendo a tu propia manera o no. Eso no significa que creer a tu propia manera es bueno. Sin duda que no. Hay una sola forma de creer y es creer de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en este momento Dios está aquí, tan cerca tuyo, que te puedes tomar de Él. Y no importa cómo estés, qué hayas hecho, cómo hayas vivido, tú puedes recibir lo que todos vamos a recibir. Sanidad incondicional para tu boca, para lo más profundo de tu ser. De manera que a partir de ahora tú puedas determinar, tú puedas escoger, tú puedas decidir poner freno a tu boca. A lo mejor hasta ahora no hiciste nada bueno en la familia y te seguiste desarrollando en virtud de la ira y los enojos y las malas palabras, y eso se apoderó de tu familia y ahora hay un enredo que no se puede resolver. Pero Dios puede cambiar eso si tú decides que en lugar de que tu fuente empiece a brotar palabras de maldición,
empezar a decir palabras de bendición y verás que las cosas cambiarán. Tú puedes decirle conmigo allí en tu corazón, en la intimidad de tu corazón. Sígueme en esta oración. Yo te la digo y tú la repites dentro de ti, dentro de tu corazón. Puedes decirle: Padre, yo te reconozco y creo ahora en ti, y te pido que en tu misericordia cambies mi vida. Yo te quiero entregar mi corazón para que tú lo sanes, para que tú me salves del mal que yo he hecho y me sanes. Por eso creo en Jesús. Creo que Él vino a dar su vida por mí. Y creo que a través de Él yo puedo recibir la capacidad para vivir como tú quieres. Toma mi vida, toma mis palabras, sana la fuente de mi corazón, que son las palabras de mi boca. Yo quiero vivir con palabras de vida eterna, que hagan el bien y no el mal. Por eso me tomo de tu mano y recibo de tu amor y de tu bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la bendición del Señor ahora, en el nombre de Jesús.